dicen que un bolso o una cartera cuesta 100.000 pesos, estamos hablando de que son más o menos $30 en promedio. Mi recomendación siempre es lleven dólares y los cambian en pesos colombianos para que no les afecte tanto el tipo de cambio. Después de haber dicho esto, bueno, llegamos a Colombia y en Colombia tenemos una región o tenemos un país de regiones. ¿Qué quiere decir esto? Nos pasa mucho de que la gente habla de Colombia y dice, ah, Colombia cerca de la línea del Ecuador, igual a país tropical. O sea que Colombia es caliente todo el año. O hay gente que dice, no, Colombia si está en el cono sur, entonces Colombia tiene estaciones marcadas como Argentina o como Chile, entonces tiene estaciones. Y no, resulta que como estamos tan cerca de la línea de Ecuador, pero cada región tiene su propia topografía y cada región tiene sus propias altitudes y paisajes. Esto quiere decir de que cada región tiene su propio clima los 365 días del año. O sea que podemos ir a una ciudad como Bogotá, que tiene un clima bastante templado, entre 9 a 14 grados en promedio, pero luego podemos volar a 1 hora a Santa Marta, por ejemplo, y vamos a encontrar un clima entre 28 y 32 grados centígrados todo el tiempo. Entonces, toda esta variedad de regiones, toda esta variedad de paisajes y de ecosistemas ha permitido que tengamos costas, igual que ustedes tenemos Caribe, tenemos Pacífico, que tengamos nevados, desiertos, páramos y cordilleras. Entonces, antes de entrar a las ciudades capitales, pues hablemos de dos zonas con bastante naturaleza. Más del 51% del territorio colombiano, que me va a devolver, está concentrado en estas dos regiones, la Orinoquía y la Amazonía. Prácticamente son territorios perfectos para hacer avistamiento de flora y de fauna. La Amazonía colombiana es hogar de comunidades indígenas. También tenemos toda una parte de naturaleza y aventura. Podemos hacer avistamiento de pirañas, de anacondas, de delfines rosados del Amazonas. También podemos hacer avistamiento de ranas, porque hay santuarios increíbles de diferentes especies de ranas. Ahora, si ustedes están buscando un lugar de lujo o un lugar cómodo en la Amazonía colombiana, tal vez la Amazonía de nuestro país no es la indicada para sus clientes. Si el cliente lo que está buscando es una aventura y un santuario increíble de flora y de fauna, pues tal vez este sí es el lugar. Duermes en posadas ecoturísticas, pero son bastante rústicas todavía. No vas a encontrar, y creo que no va a pasar, algo de lujo en esta zona. Y luego la otra zona que les mostré, que conforma el otro 51% del territorio, o sea que entre las dos suman el 51% del territorio, es la región Orinoquía. En esta región Orinoquía, del Orinoco colombiano, era una región que antes nadie podía ir. La mayoría de las zonas guerrilleras del país se encontraban en esta región. Y ahora, después del Tratado de Paz y después de todo el fin del conflicto armado, son zonas que quedaron completamente a la orden o a la vista de todos los turistas. Y son santuarios increíbles de naturaleza. Para la gente amante de la fotografía, van a encontrar una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, que es la que estamos viendo aquí, en el Parque Nacional Tuparro. Pero además esta región tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de la cordillera de los Andes, tiene un poquito de los llanos orientales, o sea que vamos a ver mucha llanura, tiene un poquito del Amazonas, pero también tiene un poco del escudo de Guayanés, que es este escudo o esta formación que compartimos también con Venezuela, que es donde se encuentra también en la parte de Venezuela el salto, el famoso Salto del Ángel. Entonces aquí también vamos a encontrar cuna de comunidades indígenas, aquí vamos a encontrar también culturas y tradiciones llaneras, pero ¿dónde dormimos? Son territorios completamente inexplorados, por lo tanto, acampamos o dormimos con las mismas comunidades indígenas. Pero aquí podemos ver los famosos safaris llaneros, donde podemos ir a ver un poquito de la fauna de esta región. Luego nos vamos al lado del Pacífico, y en el lado del Pacífico tenemos cuna de avistamiento de nacimiento de ballenas jorobadas del Pacífico. A diferencia de nuestro Caribe colombiano, que si la persona quiere ver más destino de sol y playa, más relax, más infraestructuras de hotelera, usualmente nos vamos a la costa Caribe. Pero si queremos ver la combinación entre la naturaleza, la selva, la montaña y el mar, probablemente nos vamos a la costa pacífica. Aquí entre julio y noviembre van las ballenas jorobadas del Pacífico a aparearse,
Por lo tanto, es muy normal escuchar el canto de las ballenas con sus vallenatos y escucharlos desde la orilla de la playa. Pero adicionalmente también tenemos avistamiento increíble de flora y de fauna, de aves y alta concentración de la biodiversidad del país. Además, es uno de los destinos más con mayor pluviosidad del mundo, por lo tanto, tenemos diferentes tipos de vegetación y de ecosistemas. Y por supuesto, en esta zona del Pacífico también encontramos a Cali, más conocida como la capital de la salsa, y de la que conforma una de las ciudades capitales de Colombia, así que ahorita vamos a hablar de ella también. Luego nos vamos a la región andina, y la región andina es la región más poblada de Colombia. Nosotros decidimos habitar la región andina, que es justamente la región que cruza o la que está cruzada por toda la cordillera de los Andes. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente nosotros nos asentamos entre cordilleras. Aquí tenemos la capital, que es Bogotá, tenemos Medellín, que es conocida como la ciudad de Botero, porque aquí nació el maestro Fernando Botero. Tenemos también el 57% de los páramos del mundo y tenemos la región de Juan Valdez, que es todo el paisaje cultural cafetero. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente decidimos asentarnos por el cruce de las cordilleras. Por lo tanto, un Bogotá-Medellín, que lo vamos a ver más adelante, que se puede hacer supuestamente en 4 horas y media porque son 400 kilómetros, nos los terminamos haciendo mínimo en 9 horas porque tenemos que cruzar toda la cordillera. Y bueno, por último nos vamos al norte. En el norte vamos a encontrar la región Caribe. Y en la región Caribe vamos a encontrar Cartagena, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Usualmente saben que lo vendemos como un destino de sol y de historia y cultura por todos esos 12 kilómetros de murallas que tienen o que rodean todo su centro histórico. Tenemos Barranquilla con su carnaval, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Un carnaval bastante famoso y después del Río podría ser uno de los más importantes también. Tenemos una de las ciudades más antiguas de América Latina, que es Santa Marta. Tenemos también la montaña costera más alta del mundo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos la tierra de Gabriel García Márquez, porque él nació en una zona de la costa caribe colombiana, pero prácticamente vivió en casi todas las ciudades del Caribe. Por lo tanto, podemos hacer rutas de Macondo desde Los Ojos o desde el punto de vista de Gabriel García Márquez. Y tenemos la cuna del vallenato, un género también que fue declarado patrimonio por la UNESCO, que es Valledupar. Todas estas diferentes, y si se dan cuenta en las fotos y todo lo que hemos hablado, todos estos diferentes tipos de ecosistemas y de paisajes permiten que Colombia sea un país mega diverso. Y al final permite que seamos el número 1 en aves, y orquídeas, somos el número 2 en plantas, anfibios, peces, mariposas, el número 3 en reptiles y palmas y el número 4 en mamíferos. ¿Esto qué quiere decir? Que para las personas amantes de la naturaleza, finalmente ni siquiera tienen que irse a la selva del Amazonas para encontrar diferentes tipos de santuarios de aves y de orquídeas específicamente. Entonces, habiendo dicho eso, hay 4 ciudades capitales. Una es Bogotá, la otra es Medellín, la otra es Cali y la cuarta es Barranquilla. Sin embargo, Barranquilla no vamos a hablar del día de hoy porque la tocamos ya en la costa Caribe. Vamos a enfocarnos en estas 3 ciudades capitales que son en orden, como se las nombré, son las más importantes del país. Entonces, comenzamos con Bogotá. Bogotá, como les dije, es donde llega la mayoría de los vuelos que tenemos. Tenemos más de 83 frecuencias semanales internacionales. Y Bogotá está un poquito más alta que Ciudad de México, está a 2.600 metros de altura. De pronto, para una persona de la Ciudad de México no afecta tanto la altura, pero para una persona que venga de la costa o de una altitud más baja, posiblemente es importante tener en cuenta que es una ciudad relativamente alta. Clima promedio entre 10 y 14 grados centígrados y siempre les digo, hay que irse vestidos como cebollas, o sea, en capas, porque posiblemente hace calor al mediodía o en la tarde, pero luego en la madrugada o en la noche está haciendo un frío de 9 o de 8 grados centígrados. Y esto es los 365 días del año. Entonces, ¿qué pasa con Bogotá? Y aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Cuándo ir a Colombia o cuándo visitar Colombia? En cualquier época del año. Como cada ciudad tiene su propio clima, pueden visitarla en cualquier momento. ¿Qué debemos evitar? Por supuesto, las temporadas altas, que son muy similares a las de ustedes, vacaciones de verano, en diciembre, principios de enero,
Semana Santa. ¿Por qué? Porque finalmente es la época cuando todo el mundo sale, entonces las tarifas son más altas. Pero fuera de eso pueden viajar en cualquier momento. Tenemos temporadas de lluvia, sí, usualmente son en noviembre y en mayo. Sin embargo, con estos cambios climáticos ya no sabemos en qué momento llueve y cuándo no llueve, entonces en verdad pueden ir en cualquier momento. Entonces vamos a ver un poquito las actividades que no nos podemos perder. Actividad número 1 y la más recomendada, es como la imperdible, y es visitar todo el centro histórico de Bogotá, que es conocido o se encuentra en el famoso barrio de la Candelaria. Aquí vamos a encontrar dos tipos de arquitectura diferentes. A la derecha una arquitectura más republicana francesa, que es donde está la Plaza de Bolívar, que es donde es como el zócalo de nosotros, donde se encuentra la Catedral Primada, donde se encuentra el Palacio Nariño, que es donde vive y trabaja el presidente, donde se encuentra el Palacio Legislativo y el Poder Judicial del país. Pero del lado izquierdo y en la mayoría de las otras zonas del centro histórico vamos a encontrar una arquitectura más colonial, tejados de barro, balconcitos de madera, calles empedradas. Entonces, en todos estos recorridos del centro histórico vamos a encontrar estos contrastes de arquitectura que vale muchísimo la pena descubrir. ¿Qué no nos podemos perder? El Chorro de Quevedo, la plaza del Chorro de Quevedo, que es donde dice que posiblemente se fundó la ciudad, pero adicionalmente en el centro histórico tenemos que visitar sí o sí el Museo de Botero. No lo abren los martes, del resto está abierto cualquier día. Es un museo completamente gratuito y el maestro Fernando Botero, si bien es de Medellín, donó todas sus piezas o la mayoría de sus piezas a este museo. Entonces vamos a encontrar colección de él, pero también una donación privada que él hizo de artistas como Picasso, Renoir, Dalí, y que ahora podemos ver también en este museo, que es una casa increíble de arquitectura colonial. Y otro de los que no nos podemos perder es el Museo del Oro. El Museo del Oro tiene más de 34.000 piezas hechas en oro por nuestras comunidades precolombinas. Entonces, si queremos ir a aprender de todas las diferentes comunidades indígenas y precolombinas que vivieron en nuestro país, nosotros fuimos más comerciantes, nosotros fuimos más orfebres. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar aquí diferentes tipos de leyendas, diferentes tipos de historias y diferentes tipos de piezas hechas por estas comunidades. Como por ejemplo, la que vemos aquí a la izquierda, que es la famosa balsa muisca, toda es hecha en oro y es una representación de la leyenda del Dorado. Era cuando el cacique se metía en su balsa al fondo de la laguna, que era la laguna de Guatavita, e iban arrojando ofrendas de oro a la laguna, a su dios, y decían que cuando subía el sol, toda la laguna se ponía dorada. Entonces son ese tipo de leyendas que sin duda les van a dar un poquito un abrebocas para conocer nuestros antepasados y nuestra cultura. Y normalmente este recorrido lo terminamos en el Cerro de Monserrate. El Cerro de Monserrate se encuentra a 3.120 metros sobre el nivel del mar y todo el oriente de Bogotá lo cubren todos los cerros orientales. Bogotá, si bien es la capital, es una ciudad bastante verde y creo que se alcanza a ver en la foto porque si se dan cuenta ven los edificios, ven la ciudad, pero incluso alcanzan a ver también naturaleza. Y por eso la gente, incluso cuando dice que tú estás perdido en Bogotá, siempre mires a tu derecha los cerros orientales, mires a tu derecha las montañas y ya sabes que el norte se encuentra al frente, el sur detrás y pues el occidente a tu izquierda. En una parte a la altura del centro histórico se encuentra este Cerro de Monserrate, que tiene la iglesia del Cristo Caído, pero para la gente que no es tan religiosa, la mejor panorámica, tanto de día como de noche de la ciudad, la vamos a observar desde aquí. Ahora también tiene dos restaurantes, que son los dos que vemos aquí abajo, que tiene una particularidad y es que tiene, en vez de tener paredes, tiene vitrales. Por lo tanto, mientras que cenan o mientras comen, pueden observar también la vista de la ciudad. Ahora, ¿cómo subimos? Subimos por teleférico, podemos subir por funicular, que es el trencito que va pegado a la montaña y que usualmente funciona en las mañanas. Y antes la gente, cuando hacía cumplir sus penitencias, subía la montaña, los escalones de la montaña. Sin embargo, ahora ya no solamente es penitencia, ahora la gente también quiere hacer ejercicio y sube la montaña un día normal para hacer deporte. Otra de las actividades imperdibles de la ciudad de Bogotá es la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Esta se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad, estamos hablando que más o menos puede ser una hora si hay algo de tráfico, y se encuentra, es una mina de sal, es una montaña, donde hay todavía una mina de sal activa y un pedazo fue dada a los obreros para que hicieran su capilla o su iglesia para su virgen. Al final esto se convirtió en una de las obras arquitectónicas más importantes de Colombia y de hecho solamente hay 3 en el mundo, una está en Polonia, la otra está en Colombia también. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Cuando entras, ves la montaña y ves este túnel. Este túnel todo está hecho, la mayoría de la misma piedra, de la misma sal. Y aquí vamos a entrar a 180 metros de profundidad. Y a medida que vamos entrando, vamos a encontrar tallado en la misma piedra de sal las estaciones del Via Crucis. Entonces, son simbólicas. Jesús es representado con la cruz. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús cae por tercera vez, prácticamente, si se dan cuenta, la cruz ya está a ras del piso. Y así vamos bajando hasta que encontramos 3 naves centrales. La nave del nacimiento, la nave de la resurrección y la nave central. Entonces aquí podemos, también son lugares muy sagrados, aquí podemos hacer también incluso eventos porque también hay otros auditorios donde la gente puede hacer incluso cenas, eventos, bodas y también incluso tenemos un spa también con propiedades o que todos los productos son extraídos de la misma sal de la mina. Entonces aquí podemos ser también obreros por un día, te pueden contar cómo eran las extracciones de la sal, incluso cuando se usaba al comienzo dinamita y cómo son las extracciones ahora mismo. Entonces, eso sin duda no tienes que ser religioso, eso sin duda es una obra arquitectónica que vale la pena descubrir, no importa cuál sea tu religión. Luego hablemos un poquito de las actividades especiales. Nos pasa mucho que estamos acostumbrados a que la gente mande la información y le damos el paquete básico, el city tour básico, el recorrido y hasta ahí se acabó. Entonces lo importante es, ok, podemos darle lo básico, pero también me gustaría que ustedes supieran lo diferente, porque siempre tenemos clientes y principalmente los famosos millennials que quieren hacer parte de la cultura, que quieren hacer parte de la comunidad. Y esto solamente se puede hacer a través de actividades diferentes. Entonces, número 1, nos vamos a Bogotá Graffiti Tour. Es una forma de conocer la misma ciudad, el mismo centro histórico, pero a través de los ojos de los grafiteros, de la expresión urbana, del arte urbano. Entonces aquí podemos hacer recorridos caminando, en bicicleta, en autos, ya sea por el centro de la ciudad o por otras zonas industriales donde también hay grafitis, y te va contando este grafitero justamente la historia de los diferentes grafitis que hay en esas zonas o en la ciudad. Entonces, eso es una forma también de mirar cómo a través del arte urbano tratamos de evitar el vandalismo y tratamos de darle espacios libres a las personas para que hagan sus expresiones artísticas. Otra, y es de mis favoritas tal vez, son todas las experiencias de gastronomía. O sea, muchas veces vamos y queremos, por supuesto, acercarnos a toda esa parte de comida y de platos típicos que hay en las regiones. Entonces, por ejemplo, una es las visitas a los mercados, como por ejemplo la visita a la Plaza de la Perseverancia. Aquí vamos, visitamos los diferentes tipos de frutas que hay en el país, pero además vamos escogiendo los platos o los ingredientes que nos permiten luego ir a preparar el plato típico de la región, que en este caso es el ajiaco santafereño, que es una combinación entre sopa y crema y que viene acompañado con pollo, elote, aguacate, cilantro, arroz blanco y alcaparras. Entonces, esto es un poco lo que podemos hacer, pero hay gente que dice, no, yo no quiero que me pongan a cocinar, a mí nada más díganme dónde comer. Hay experiencias culinarias también, como por ejemplo Chapinero Bites, que tiene 6 paradas y Chapinero es la colonia más trendy o la más importante, una de las más importantes en temas de gastronomía y de bares. Entonces aquí esto es un tour que te llevan a los mejores restaurantes del momento. Te llevan desde la panadería, luego hacer un recorrido por 3 restaurantes principales, en uno la entrada, el otro otra entrada, el otro el fuerte, luego te llevan a un lugar perfecto para postres y terminas en una cata de cerveza artesanal en alguno de los bares de la zona. Entonces, sin duda, también es otro de los tours donde nos podemos adentrar un poquito más a todas estas fusiones y gastronomía colombiana que hay en el país.
Otra importante también es el tema del café. O sea, si yo a ustedes posiblemente les pregunto, díganme algo de Colombia por la que reconocen a Colombia, posiblemente ustedes me van a decir también café. ¿Y qué pasa? Que la gente va a Colombia, te da viene, regresa a México, te da una bolsa de café de regalo y tú le dices, oye, qué padre, fuiste a la zona cafetera de Colombia y te dicen, no, lo compré en el aeropuerto. O sea, el acercamiento que tienen las personas con el café colombiano es eso, ir a una tienda de café y comprar la bolsa de café, pero no saben más nada. Entonces, si no les da tiempo de ir a la zona cafetera de Colombia, porque tienen poco tiempo o porque escogieron otros lugares, finalmente en ciudades como Bogotá, como Medellín, incluso como Cartagena, podemos hacer catas de café. Y aquí lo que podemos hacer es aprender de aromas, texturas, olores, sabores, qué diferencia un café robusta, un café arábigo, y por lo menos ya tienen esa experiencia del café colombiano. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay una tienda que se llama San Alberto, una de sus sucursales se encuentra en el Museo del Oro y la otra se encuentra en una colonia muy tradicional que se llama Usaquén. Por lo tanto, pueden hacerlo sin ningún problema, pero la idea es que conozcan un poquito más de esa cultura cafetera colombiana. Y estas actividades que les voy a mencionar ahora son actividades completamente nuevas, pero que creo que son importantes que las conozcan. No es para todo el mundo, pero finalmente cada uno tiene su propio nicho de mercado y ustedes ya sabrán a qué clientes les aplica y a cuáles no. Una es el tema de las bicirrutas y el biciturismo, todo el tema que tenga que ver con turismo en bicicleta. Bogotá se ha consolidado como una de las pioneras de las ciclovías en el mundo. Bogotá tiene más de 100 kilómetros de ciclovías fijas, no pegadas en la calle, sino con puentes y con callecitas especiales solo para las bicicletas. Y tiene, pues, por supuesto, sus domingos las ciclovías. Aparte de esto, la alcaldía de Bogotá lo que ha hecho es crear o apostarle al turismo en bicicleta. Entonces, ha hecho rutas, hacen diferentes tipos de actividades a la semana completamente gratuitas y lo que hacen es que te muestran paisajes que rodean la capital. Pueden ser recorridos dentro de la ciudad o pueden ser recorridos a los alrededores de la ciudad. Conocer municipios o pueblitos que se encuentran alrededor o zonas naturales y todo se puede hacer en bicicleta. Otra de las actividades, esta se encuentra más o menos a unas 3 horas y media de la ciudad de Bogotá, pero para la gente amante de la naturaleza también encontramos santuarios increíbles y parques naturales increíbles muy cerca de la ciudad. Entonces, a media hora, a 3 horas y media de la ciudad, vamos a encontrar el Parque Natural Chingaza. Chingaza es un tesoro natural y cultural de Colombia, tiene muchas montañas, pero se dice que en esta zona vivían los muiscas y los guayupes, que eran pueblos indígenas que se encontraban en este territorio. Por lo tanto, te cuentan toda esta historia de cómo vivían estas comunidades indígenas, pero ahora todo este parque es un refugio de fauna y de flora de todos los Andes, de la cordillera de los Andes en la parte colombiana. Y la otra también que tenemos es el páramo de Sumapaz, uno de los más altos, uno de los más importantes de Colombia, también se encuentra a 4 horas de Bogotá. Y aquí se considera que este fue el pueblo muisca o fue el hábitat o la zona principal donde vivió la comunidad muisca. Entonces ellos le conocían que era como el hábitat de los dioses y tiene zonas increíblemente importantes porque ellos decían que el agua era vida, entonces ellos vivían alrededor del agua. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de ecosistemas y una flora muy particular colombiana, entonces está perfecto para también hacer avistamiento de aves. Y luego tenemos toda esta zona de los humedales y avistamiento de aves. No tienen que salir de la ciudad de Bogotá. Resulta que antes, en una parte de Bogotá, había un gran lago. Al final se fue secando, le fueron poniendo canalizaciones a este río Bogotá y de ahí se formaron los humedales. Entonces, en diferentes zonas de Bogotá vamos a encontrar estos humedales donde podemos hacer avistamiento de flora, de fauna, y además podemos ver 5 especies de aves endémicas de la región. Por lo tanto, también para los amantes de la naturaleza, dentro de la misma ciudad podemos tener este tipo de actividades. Luego de Bogotá nos vamos a Medellín
Y esto es súper importante lo que les acababa de comentar al comienzo. Y si se dan cuenta, Bogotá es lo morado, Medellín es lo azul, se encuentra a 419 kilómetros, pero justamente están en toda la mitad de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, lo que se podrían hacer en 4 horas y media se lo terminan haciendo en mínimo 9 horas, ni siquiera 8, son mínimo 9 horas, teniendo en cuenta el tráfico mientras sales, mientras que llegas. Y la verdad, al comienzo las vistas son increíbles, pero ya después de rodear, subir y bajar montañas, pues finalmente ya se vuelve un poco tedioso el camino. Esto es súper importante porque nos pasa mucho de que los mexicanos, como lo ven tan cerca y no mira bien la distancia, te dicen, ¿sabes qué? Véndeme hasta Bogotá, que yo alquilo un carro y me voy por mi cuenta a recorrer Colombia. Y no, a pesar de que nos veamos un poco pequeños, en realidad Colombia es un país bastante extenso y el tema de las cordilleras también hace que todo el tema de carretera sea un poquito más largo. Por lo tanto, nuestra recomendación es volar, así que volamos a Medellín y en 50 minutos estamos disfrutando de la ciudad. ¿Qué vamos a encontrar en Medellín? Medellín, yo le digo siempre que es la ciudad hermana de Cuernavaca, porque se le conoce como la ciudad de la eterna primavera también, por su clima que es entre 18 y 24 grados en promedio. Caliente en el día y un poquito templado en las noches. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar la ciudad de Botero, por supuesto, pero aquí también vamos a encontrar una ciudad transformadora. ¿Qué nos pasa con Medellín? Que muchas veces cuando vemos series o programas que a nosotros los colombianos no nos gusta ver, porque no necesitamos recordar nuestra historia, pero finalmente la gente cuando piensa en Medellín piensa en Narcos, piensa en Pablo Escobar, y eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque lo que justamente vamos a aprender de la región es todo lo contrario, es conocer cómo la ciudad le dio la vuelta a este problema de violencia que tuvo. Entonces, por lo tanto, mi recomendación es que siempre comience con el tour de la ciudad, del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí podemos comenzar por este museo, que es el Museo Casa de la Memoria. Este museo yo creo que nos permite quitarle un poco ese morbo a los turistas de ver, no sé, la tumba de Pablo Escobar o el tejado donde mataron a Pablo Escobar, y más bien ver desde el punto de vista de nosotros, del dolor, del recuerdo, todo lo que nos tocó sufrir. Entonces, este Museo Casa de la Memoria te cuenta justamente toda esta historia del conflicto armado de la ciudad y de la época de narcotráfico. Pero lo más importante, te cuenta también todos esos muertos y todos esos afectados y todas esas víctimas de la violencia y de esta guerra. Entonces, es como un pequeño abrebocas para realmente conocer la verdaderamente historia que tuvimos que sufrir nosotros los colombianos. Y bueno, pues esto queda en el centro, entonces como ya estamos en el centro, aprovechamos y también visitamos la Plaza de las Esculturas, donde vamos a conocer más de 24 esculturas gigantes del maestro Fernando Botero, y al fondo el edificio que vemos, el Museo de Antioquia, que tiene diferentes tipos de obras de arte de artistas de la región, y también tiene una sala de Botero, que él también donó completamente diferente a la que tienen en Bogotá. Y usualmente este recorrido lo terminamos en la parte del pueblito Paisa. El pueblito Paisa se encuentra en la cima de una montaña y aquí vamos a encontrar una de las mejores vistas de la ciudad. Pero además el pueblito Paisa era la típica réplica del pueblo de antaño. Ustedes se acuerdan cuando iban al pueblo que tenían la plaza principal, la iglesia, la alcaldía, la escuelita, la casa cural. Pues todo esto es como la típica réplica del pueblo, y ahora son tiendas de gastronomía, de comida típica, de dulces, de artesanías. Y bueno, una de las actividades más importantes que tenemos es justamente ver esa transformación que tuvo la ciudad. O sea, que te cuenten cómo pasaron de ser una de las ciudades más violentas del mundo a ser una de las ciudades más innovadoras del mundo, porque Medellín se ganó un premio en el 2013 compitiendo contra Tel Aviv y contra Nueva York. Entonces, ¿cómo hicieron este tema de transformación? En su momento el gobierno, cuando ya se acababa un poquito, empiezan a extraditar a todos los principales narcotraficantes, muere Pablo Escobar, empiezan a decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que estas zonas o estas comunas, que eran las más peligrosas y las más marginadas y vulnerables en esa época del narcotráfico, cómo hacemos para que se vuelvan a sentir nuevamente parte de la sociedad? Y en su momento el gobierno dijo, no podemos crear una barrera y simplemente decirles ustedes allá y nosotros acá,
tenemos que hacer un tema de inclusión social. Entonces, ¿qué dijeron? Uno, el tema de transporte. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a Medellín la rodean los valles, la rodean montañas. Y en las bases de esas montañas era donde estaban estas comunas, posiblemente las más peligrosas en su momento. Entonces, ¿qué hicieron? Estas comunas, para poder llegar hasta el centro de la ciudad, tenían que hacerse 1 hora bajando o 2 horas subiendo, o si tenían coche, tenían que darle toda la vuelta al valle para llegar a la ciudad. Entonces dijeron, tenemos que crear un sistema de transporte que los vuelva a integrar. Y por eso crearon Metrocable, y en el caso de otras comunas, como en la Comuna 13, donde el Metrocable no podía llegar, crearon estas cosas naranjas que vemos aquí, que son escaleras eléctricas. Entonces, en esta zona podemos hacer un recorrido por toda la comuna, pero además pudiendo utilizar las escaleras eléctricas, que en esta parte no están en los centros comerciales, sino que también están pegados a la montaña. Luego, ¿qué más hicieron? Crearon redes de parques, bibliotecas. Luego dijeron, hay que educar a las generaciones futuras a que no repitan lo mismo que hicieron sus antepasados. Y al final hay que mostrarles que hay una forma más digna de vivir. Entonces, empezaron a crear diferentes tipos de redes de parques, bibliotecas, que me contaron hace un par de semanas que Guadalajara ya lo está implementando. Y aquí lo que tenían era auditorios, salones de cómputo, bibliotecas, lugar de actividades lúdicas, puestos de salud. ¿Para qué? Para que los niños, los jóvenes y todas las personas de la comunidad pudieran ir a estos lugares a enseñar, a aprender, a trabajar, a estudiar, y son ellos mismos los que te cuentan toda esta historia y los que cuidan esta red de parques, bibliotecas. Luego, en esta Comuna 13, también se dieron cuenta que a través del arte urbano podían rescatar estos jóvenes principalmente que se estaban dedicando a la delincuencia. Y a través de expresiones como el hip hop y como el arte urbano, empezaron a vestir de colores y a pintar toda su comuna. Por lo tanto, cuando van también a esos recorridos, son ellos mismos los que te reciben, son ellos mismos los que te cuentan cómo a través, porque ahora mismo es una fundación sin ánimo de lucro, y son ellos mismos los que te cuentan cómo empezaron a recuperar y a empezarles a mostrar a los mismos jóvenes de la comunidad que había una forma más digna de vivir. Y así es como ustedes también pueden escuchar esta historia en estos recorridos de la Comuna 13. Luego tenemos otra zona en Medellín, que es el norte de la ciudad, y en el norte de la ciudad vamos a encontrar un cuadrante donde en cada esquina vamos a encontrar un atractivo turístico diferente. Uno es este que estamos viendo aquí, que es el Parque Explora, que es como el papalote, donde vamos a aprender de los seres humanos, de la ciencia, de los animales, de la naturaleza, a través de juegos interactivos. Otro es el Jardín Botánico y el Orquideorama. Aquí vamos a encontrar más de diferentes tipos de especies de orquídeas que no solamente se encuentran en esta región, sino en diferentes partes de Colombia, y diferentes tipos de vegetación de todas las regiones que hay en el país. Y en otro encontramos el Parque de los Deseos y el Planetario. Tenemos el planetario donde podemos ver diferentes tipos de películas, pero a los alrededores de este parque hay actividades gratuitas, como por ejemplo el reloj solar, las capas de la luna, que nos permite aprender un poquito más de astronomía a través de estos juegos interactivos. Luego tenemos otra zona, y es que uno de los recorridos usualmente es, nos montamos en el metro, luego nos subimos al Metrocable, paramos en una de las comunas, visitamos un parque de biblioteca, hacemos todo el recorrido, te cuentan cómo era el antes, cómo es el ahora, y luego nos volvemos a subir en el Metrocable, y ya cuando empezamos a subir a la cima de la montaña, ya vamos a encontrar una reserva que se llama el Parque Arví. Cuando llegamos al Parque Arví, aquí podemos podemos hacer caminatas, cabalgatas, senderismo, avistamiento de aves, pero usualmente lo que hacemos en este típico tour es que conocemos el sistema de transporte de la ciudad, y cuando ya llegamos hacemos todos los tours de la comuna, el tour del Parque Arví. Ya en ese momento el carro que nos dejó en el metro ya se dio toda la vuelta y nos está esperando por ese lado de la montaña. ¿Para qué? Para nosotros, para recogerlos. Regáleme un segundo, no sé qué pasó aquí. Ay. Para recogerlos
y de ahí empezar a bajar por la parte de atrás de las montañas, donde se encuentran las principales fincas floricultoras de la ciudad. Colombia se caracteriza mucho por ser exportador de flores y la mayoría de las flores sale de esta zona de la región, que es Antioquia. Entonces, aquí lo que hacemos es un recorrido por las fincas silleteras. ¿Qué son las fincas silleteras? Resulta que en la época de la colonia, los campesinos y los esclavos hacían sillas de madera para cargar a los españoles y trasladarlos de un lugar a otro. Cuando se acaba esta época de la conquista, finalmente ellos utilizaron estas sillas de madera para cargar todas las flores, todas las verduras y bajarlas hasta el centro de la ciudad y venderlas en las plazas de mercado. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que estas mismas sillas de madera, con estas sillas, podrían hacer grandes arreglos florales y de ahí es donde viene que esos arreglos florales se llamen silletas, los campesinos se llamen silleteros y toda la cultura se llama cultura silletera. Entonces, recorremos todas estos cultivos de flores. Hola. Sí, 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 te escuchamos bien. Ah, es que alguien quitó el mute, solamente por eso. Listos. Sí, solamente Entonces, que vemos tu página principal, la de Colombia, en la primera diapositiva. No ¿en vemos las... serio? Sí. ¿Todo el tiempo? No. Ahorita Ah, solamente apenas. ya, Aquí, déjame. listo. Ahí ¿Ya la está. estoy viendo? Sí, ya está bien. Ahora, Sí, así, ya está bien. gracias. Ok. Pero es que se vuelve a cambiar. ¿Lo estás viendo ahora? Sí, solamente si lo puedes hacer en grande. Ya, ¿ahora lo estás viendo? Todavía no. En grande no. No, es que se está. ¿Ya? Ajá, ya, listo, Listo. listo. Entonces, vamos y recorremos todas las culturas, los cultivos de flores de la mano del silletero, que hay algo muy lindo que vale la pena conocer. Y es que esta cultura silletera y los silleteros no es un título que yo puedo tener porque quiero tenerlo. O sea, yo puedo tener un cultivo de flores, yo puedo ser floricultor, pero eso no quiere decir de que yo sea un silletero. ¿Por qué? Porque eso es una tradición que solo se transmite de generación en generación. Entonces es una cultura completamente hereditaria, por lo tanto no cualquier persona tiene el privilegio de serlo. Y por supuesto todo este recorrido termina en elaborando nuestras propias silletas dentro del tour. Ahora, si la quieren ver en su máximo esplendor, podemos visitar la Feria de las Flores. La Feria de las Flores usualmente se realiza la primera semana de agosto. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de espectáculos, desde conciertos gratuitos, conciertos privados. Todos los centros comerciales visten de flores los centros comerciales, hacen monumentos en flores, hay cabalgatas y también hay dos desfiles importantes. El desfile de autos clásicos y antiguos, que es donde todos los coleccionistas sacan sus autos clásicos y se visten de la época. Y por supuesto, el último desfile y el más importante que se celebra siempre el 7 de agosto, que es el desfile de los silleteros. Aquí es cuando todas estas familias campesinas, que son más de 500 familias, salen a pasear por las calles todos sus arreglos florales o todas sus silletas. Entonces, las más grandes pueden llegar a pesar más de 90 kilos, más de 100 kilos y pueden llegar a medir más de 2 metros de altura. Entonces, aquí van todas las familias, todos con diferentes silletas proporcionales a su tamaño y luego de que se termina el desfile de los silleteros en los diferentes puntos de la ciudad, quedan estas silletas como exhibiciones para que la gente las pueda visitar y las pueda conocer. Y hablemos un poquito del tema de los alrededores. Hay muchos pueblitos a los alrededores de Medellín, pero este es uno de los que vale la pena visitarlo y es Guatapé, el Carmen de Viboral y el Peñol. El Peñol era un pueblo anteriormente que se encontraba y cuando se derramó una hidroeléctrica, una represa, un lago, finalmente inundó y tapó todo el pueblo. Luego de esto, pues todos sus habitantes terminaron mudándose a Guatapé. Y Guatapé ahora que tiene de particular, tiene algo, este pueblito tiene algo particular, es que es muy colorido, pero además tiene baldosas que se le llaman zócalos, que hablan de la profesión o de quien vive en el lugar. Es decir, que por ejemplo, si estamos viendo este que está aquí, que tiene como un trombo o una trompeta, posiblemente esta casa sea casa de músicos. Hay un zócalo que tiene, por ejemplo, la pequeña Lulú,
Entonces, por ejemplo, puede decirse que en esa casa posiblemente vive una persona que se llame Lulú. Entonces vale mucho la pena como hacer este recorrido en los zócalos del pueblo y terminar en la piedra del Peñón. En esta piedra podemos subir todos los escalones y ver cómo terminó la represa, que es una represa completamente artificial, pero finalmente aquí debajo era donde se encontraba el pueblo anterior del Peñón. Y también existe un pueblo pequeñito que era como la réplica también de cómo fue en su momento ese pueblo. Y terminamos usualmente en el Carmen de Viboral, donde podemos aprender un poquito del proceso de artesanía y de elaboración de vajillas de esta región. Yo lo comparo un poquito a la Talavera, sin embargo, los dibujos son muy diferentes y son un poco más coloridos también. Y por último, de Bogotá nos vamos a Cali. De Bogotá a Cali estamos viendo también que son 464 kilómetros. Lo mismo, tenemos que cruzar toda la cordillera de los Andes, tenemos que pasar por toda la zona cafetera. Por lo tanto, mínimo nos los hacemos en 9 horas. Por lo tanto, nuestra recomendación es volar. Podemos volar desde Bogotá a 1 hora o podemos volar desde Medellín a 45 minutos. Y llegamos a Cali, que se conoce como la capital mundial de la salsa. Cali tiene un clima ya caliente nuevamente, entre 24 y 32 grados en promedio, y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de actividades. Una es el recorrido por todo el centro histórico de la ciudad. Aquí lo primero que debemos visitar o conocer es en la cima de la montaña vamos a encontrar el monumento al Cristo Redentor o al Cristo Rey. Este Cristo Rey mide más de 26 metros de altura y se hizo justamente en todo el occidente de la ciudad. Y está sobre el Cerro de los Cristales, que recibe ese nombre, porque decía que en una época se podían recoger muchísimos cuarzos de esa montaña. Y aquí mismo desde el Cristo Redentor también incluso vamos a ver la estatua o el monumento a Sebastián. Podemos conocer después el monumento a Sebastián de Belalcázar, que era justamente el fundador de la ciudad. Luego tenemos en ese mismo recorrido, el recorrido por el Parque del Gato o el Gato del Río. Y aquí esta es una historia súper bonita porque en la parte de la recuperación de la ciudad, a Cali la cruza un río, que es el río Cali, y en esa parte del bulevar hubo un artista que se llama Hernando Tejada, el cual donó este gato grande que vemos aquí, que era el gato de Tejada. Luego de esto, la Cámara de Comercio de Cali decidió hacer un concurso para adornar el resto del bulevar y decidió hacer un concurso que se llamaría Las novias del gato de Tejada. Entonces, ¿qué hicieron? Diferentes tipos de artistas de Colombia y no artistas también empezaron a hacer sus propias esculturas y así se fueron creando. Todas tienen un significado o tienen una definición diferente, todas tienen un mensaje, puede ser la naturaleza, puede ser la paz. Hay una, por ejemplo, que es la vida y está embarazada, entonces dicen que esa es la novia oficial del gato de Tejada. Y finalmente se convirtió en un lugar, en un punto estratégico para visitar. Entonces, usualmente vamos en coche, llegamos hasta este punto y podemos luego bajar todo el bulevar del río hasta que llegamos al centro histórico, donde vamos a encontrar la iglesia de la Ermita. No es una catedral, es una iglesia, y tiene algo muy, muy particular, que es donde está la imagen del Señor de la Caña, pero además esta iglesia que se construyó tiene una arquitectura muy neogótica y está inspirada en la Catedral de Ulm de Alemania. Aquí se encuentra la Señora de los Dolores y todavía se conserva la imagen del Señor de la Caña. Y luego terminamos también en el complejo religioso de la Merced. Aquí se dice, esto ahora, si bien es un complejo religioso donde hay un convento, hay un museo de arte religioso, está un museo arqueológico y está también unas capillas dedicadas a Nuestra Señora de los Remedios y al Cristo de Letrán, pues en este punto en particular donde se encuentra el convento de la Merced, se dice que fue la fundación de la ciudad de Cali. Entonces también es un lugar que sin duda caminando, cuando visiten el centro de la ciudad, lo van a conocer. Luego tenemos otras zonas, como por ejemplo el barrio San Antonio, que se encuentra sobre una de las montañas de Cali, tiene un mirador increíble donde hay un convento incluso, que es este que estamos viendo aquí del lado derecho. Y aquí
Tenemos también, eso se encuentra al norte de la ciudad, pero es una zona muy trendy, llena de hoteles, llena de restaurantes, llena de bares, llena de cafeterías, entonces incluso para pasar la tarde, noche, es un muy buen lugar para pasar. Fue declarado incluso por toda su obra arquitectónica, interés patrimonial y urbanístico de la ciudad. Y luego tenemos otro que casi nunca lo conocemos, y es que hablamos de Cali, y hablamos de Cali igual salsa, y sabemos que podemos ir a una de las más de 150 escuelas de salsa a aprender a bailar salsa, de 1 hora, 2 horas, un día, una semana, el tiempo que consideren necesario, pero también de aquí viene uno de los grupos de salsa más conocidos. Si ustedes son amantes de la salsa, posiblemente han escuchado del grupo Nietzsche. Y entonces ir a visitar la plaza y el Museo de Jairo Varela, donde podemos ir a conocer todo el tema de percusiones, cuáles son los diferentes tipos de instrumentos que se utilizan en la salsa. Por ejemplo, si se dan cuenta de esto que parece como una trompeta, eso dice Nietzsche, pero en esta plaza de Jairo Varela, si se ponen dentro de como de las copas o de los conos que están aquí, pueden escuchar todos los tipos de percusiones o instrumentos musicales que se utilizan en la salsa. Esto es un lugar completamente gratuito, pero aquí también podemos escuchar un poquito la historia de la salsa caleña y por supuesto un poquito de la historia del grupo Nietzsche. Y si ya queremos adentrarnos un poco más, ya aprendimos de las clases de salsa, ya fuimos a la Plaza Jairo Varela, ahora también tenemos 2 shows, que uno se llama Delirio y el otro se llama Ensálzate. Se realizan los segundos viernes del mes y los últimos viernes del mes. Y aquí básicamente esto es una puesta en escena completamente increíble, son más de 150 bailarines. El de Delirio es bajo una carpa de sol de circo, el de Ensálzate se hace en el salón de convenciones de un hotel, y aquí simplemente podemos ir a ver todos estos espectáculos que combinan salsa con acrobacias. Entonces, si ustedes o sus clientes quieren viajar o quieren ir a Cali, traten de que caiga en alguno de estos viernes. Y por supuesto, pues si ya queremos ver la fiesta en pleno, tenemos 2 fiestas importantes o 2 eventos importantes. Uno, el Campeonato Mundial de la Salsa, donde vamos a ver todos los bailarines y todos los grupos de salsa compitiendo en el Campeonato Mundial. Y usualmente hay que revisarlo si cambia mucho la fecha, usualmente se realiza en septiembre o en octubre. U otro que también podemos visitar es la Feria de Cali. Es muy famosa, siempre se celebra del 25 al 30 de diciembre, y aquí tenemos diferentes tipos de eventos, tanto privados como gratuitos. La calle principal de Cali se convierte en salsódromo, y aquí siempre todos los 25 de diciembre se realiza este desfile de salsódromo donde van todas las principales agrupaciones de salsa de la ciudad y salen a desfilar en las calles. También para los amantes de los toros hay temporada taurina, y también hay diferentes tipos de espectáculos, incluso de delirio y de ensalza. Luego tenemos los alrededores de Cali, es súper importante que lo tengamos en cuenta. A los alrededores de Cali vamos a encontrar el lago Calima, perfecto para todas las actividades de deportes acuáticos. Kitesurf, windsurf, es una de las regiones a nivel mundial con más vientos y es una de las regiones más importantes de América. Incluso cuando hacemos juegos, por ejemplo, los panamericanos o incluso los centroamericanos que se celebraron ahorita en Barranquilla, siempre que hablamos de estas actividades náuticas, usualmente las utilizamos o las hacemos en el lago Calima. Entonces aquí pueden también descansar o pasar el día y practicar deportes náuticos. O otra de las actividades a las afueras, que son las visitas a las haciendas de caña de azúcar. Cali se caracteriza mucho porque es una ciudad donde proviene la caña de azúcar, donde están los principales ingenios de azúcar y donde también sale el famoso aguardiente colombiano. Entonces, ir a visitar la Hacienda La María, que se llama la Hacienda El Paraíso, que es donde fue inspirada la novela de Jorge Isaacs, uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos por el romanticismo. Y adicionalmente también podemos visitar el Museo de la Caña, que ahí también te va a mostrar un poquito las maquinarias y los objetos con el que puedes transportarte al pasado y ver justamente cómo comenzó esa industria de la caña de azúcar en Colombia.
que si bien ahora se ha convertido en uno de los cultivos más importantes del país desde el siglo XVI. Entonces, básicamente, esas son las tres ciudades capitales de Colombia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, esperamos que las hagan. Y pues bueno, muchas gracias y los esperamos pronto en Colombia. Ok, muchas gracias, Maristela. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro? ¿Podemos hacer examen? Ah, mira, hay una pregunta. ¿De música electrónica tienen algún evento? Sí, tenemos un evento que se realiza en Cartagena y otro evento que se realiza en Santa Marta. Siempre se realiza en enero después de fin de año. Si me mandas tu correo electrónico, te mando toda la información. Ok, la presentación, pues bueno, si también no las puedes compartir, Maristela, para poderla subir a Café Mega Travel, que es en donde tenemos todas las presentaciones para que la puedan descargar desde ahí. Claro que sí. Y tú me pasas, Brenda, si quieres el correo para mandar la información de los festivales de música electrónica. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Pues listo, yo creo que entonces muchas gracias a todos. Ah, bueno, Sí, mira, tenemos una pregunta. En cuanto a la moneda, ¿qué se ok. debe recomendar a los turistas? Usualmente yo le recomiendo, si la persona quiere llevar efectivo para el tema de comprar, no sé, de pronto artesanías o algo que se le ocurra en el camino, yo prefiero que lleven dólares y que cambien en los principales tipos de cambio. Es muy normal conseguir tipos de cambio en los principales centros comerciales, en el aeropuerto o incluso algunos hoteles, pero principalmente en los centros comerciales y en el aeropuerto pueden cambiar de dólares a pesos colombianos. Ahora, igual la mayoría de los restaurantes, museos, actividades reciben tarjeta de crédito. Entonces también, o débito, entonces sin problema pueden pagar también con tarjeta. Lo único importante de recomendación es que siempre pidan que se cobre en pesos colombianos, porque si piden que se cobre en pesos mexicanos te hacen doble tipo de cambio y también te va a salir un poco más caro. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que ya no hay alguna otra duda. De todos modos, pues saben que se pueden acercar con sus asesores o algún ejecutivo de cuenta para que los puedan apoyar Ah, en alguna duda que pueda llegar a surgir en alguno de ah, los paquetes. Algo súper importante que también se me olvidó. Bueno, uno, conectividad. Yo creo que ustedes lo conocen, pero saben que tenemos 9 vuelos diarios entre Ciudad de México y Colombia. Tenemos 8 a Bogotá, de los cuales son 3 de Avianca, 3 de Aeroméxico, 2 de Interjet, y tenemos uno de Medellín de Medellín a Ciudad de México directo de Aeroméxico. Si son de Monterrey, si son de Guadalajara, saben que vía Copa pueden conectar con las principales ciudades de Colombia. Y si están en la península de Yucatán, también tenemos vuelos a Bogotá, Cancún, Bogotá, y ahora el 15 o el 16 de noviembre se inaugura uno Aeroméxico Cancún Medellín. Entonces también es importante porque pueden conectar con diferentes estados de la República y no necesariamente tienen que venir a la Ciudad de México. Y otra cosa importante, y es el tema de la vacuna de la fiebre amarilla, ninguno lo preguntó, pero Colombia solamente recomienda vacuna de la fiebre amarilla cuando vas a territorio tropical. Por ejemplo, cuando vas al Amazonas, cuando vas a la Orinoquía o cuando vas al Parque Tayrona en Santa Marta. Del resto no se necesita vacuna de la fiebre amarilla. Ahora, hay otro tema que se convierte en obligación. Cuando la persona viene de África, o cuando la persona viene de Brasil, que esta fue una regla nueva que se puso, sí es obligatoria que tenga la vacuna de la fiebre amarilla. Si la persona hizo Colombia y luego Brasil, no pasa nada. Pero si la persona hizo primero Brasil y luego Colombia, tiene que tener la vacuna de la fiebre amarilla, así haya durado solamente un día en Brasil. Ok, perfecto, súper importante conocer ese tipo de detalles. Y es súper importante porque nos pasó justo ayer también con una agencia que tuvieron que devolver a los mexicanos. Se les dañó su paseo en Colombia porque comenzaron Perú, Brasil, y cuando terminaron en Colombia no tenían la vacuna de la fiebre amarilla. Y
les negaron el acceso. Ok, perfecto. Pues bueno, pues entonces, si no hay alguna otra duda, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse y pues bueno, nos estamos escuchando en alguna otra capacitación. Muchas gracias, Maristela, por Muchas todo. gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Bye.